Bienvenidos una vez más a Gastando Palabras Podcast. Somos un par de amigas interesadas en temas no convencionales con el afán de aprender sobre arte, historias, libros y demás. Yo soy Vivian. Y mi nombre es Marcia. Y estamos aquí de nueva cuenta. Ahora sí vamos a develar la sorpresa que teníamos del episodio pasado. El personaje de la historia del que vamos a hablar. Oh, sí. Muy interesante. Por favor, tomen papel y pluma porque van a querer tomar notas. Primeramente, yo creo que queremos platicar acerca de por qué, no por qué se nos ocurrió, sino este tema. El tema, sino por qué nos pareció tan interesante. De hecho, ¿no? El por qué se te ocurrió, porque tú sacaste este personaje. Uh-huh. Porque cabe mencionar que yo sabía de este personaje, pero no sabía mucho. Uh-huh. Así que me puso a hacer investigaciones y a estudiar. Me puse a trabajar, sí. Sí. Y a mí lo que me interesó es que conocía de este personaje, sin embargo, cosas que había aprendido ahora, después, porque en un principio, cuando recién escuchaba mencionar de este personaje, tenía otra idea. Uh-huh. Pero básicamente, ¿qué es lo que dice la gente acerca de este personaje? Como cuando yo te mencioné, oye, también podemos hablar, tú sabes, ¿no? De la Malinche. Ajá. ¿Qué se te vino a la mente a ti? De la Malinche, lo primero que se me vino a la mente fue la primaria, para empezar, cuando estaba chica y nos enseñaban la historia de México y que era una persona mala, ¿no? Sí, no negativo, ajá. O sea, en un tono negativo, ajá, sí. Totalmente. Ni por aquí me pasaba algo positivo de ella. De ella. Ajá. Es más, ni le dabas como le dicen, el interés. El interés, ni el beneficio de la duda. Ándale. De su vida. Ajá. No le dabas el beneficio de la duda. Y sin embargo, igual yo en la primaria, cuando las cosas que nos enseñan en la escuela, pues es básicamente negativo, porque era muy patriota, básicamente es muy patriota, uh-huh, ¿no? La educación que tenemos o que teníamos en aquellos entonces en México, porque todo es revolución e independencia, México. Y claro que los españoles pues los tacharon de lo peor. Claro que no, pues nos conquistaron, nos vinieron a traer la viruela. Apestosos, no es cierto. Pues, es que no se bañaban, pues estaban en un navío. Pero sí, o sea, eran cosas negativas. Y pues a esas edades ni sabes. Lo que te enseñan ahí, pues con eso te quedas. Ajá, y no hay de dónde, punto. Exacto. Y ni quien vaya a investigar en esas edades. Mira, en mis tiempos, porque vale mencionar que yo soy bastante mayor que Vivian. En mis tiempos era, si quería yo investigar, tenía que ir a la papelería, a la biblioteca también, pero normalmente tanto, no había tanto acceso, pero a la papelería y comprarte la estampita. Ay, sí. La estampita del personaje que tenías que estudiar, porque tenía toda la información. Ay, qué bonitos tiempos, sí, los extraño. Las estampitas que regresen. Pero sí, tenías que ir a comprar tu estampita. Yo nunca me recuerdo haber ido a comprar una estampita de la Malinche. No. Así es que yo creo que ni hacían, ni tampoco exponíamos de temas de eso. O sea, además en general de la conquista. Las cosas buenas, pues, ¿no? O sea, los personajes de la independencia, todo muy, muy patrio, pues. Y está bien, porque aprendimos y está bien, pero hay tantas más cosas que aprender. Yo hice mis... Y de las que no se hablaron. De las que no se hablaron, de las que dejamos ahí, tú sabes, echamos abajo del tapete. Sí. Pero yo hice mis pesquisas también. No sé si tú preguntaste. También. Hice mis pesquisas acerca de qué pensaban de la Malinche cuando uno menciona, ¿no? ¿Qué te dijeron a ti? Igual, pura negatividad. Y igual no muchos saben del tema más que el contexto general, pero no de personajes en específico. Sí. Y sí, pues la Malinche, ya ves que tiene pues viene una expresión muy famosa. De ahí viene la expresión. Que vendría siendo que malinchismo. El malinchismo. Entonces, mucha de la gente que me dijo, pues se viene como que... Eso, viene la palabra. Y no sé, ¿a ti qué te dijeron? Pues, igual, también debo de mencionar que hay unas personas a las que les pregunté y ellos han tenido su educación acá en Estados Unidos. Así es que acá no menos mencionan. Exacto. O sea, menos. Pero sí tenían una idea de todas formas de cuando les dije la Malinche o Malinche, de todos modos tenían la idea de, pues Malinche. Una de estas compañeras me dijo, acabo de escuchar algo ayer. Fíjate, precisamente, era un video de YouTube y
Y básicamente lo que me dijeron era como, pues es como traicionar a la patria, a la cultura, el odio a tu propia cultura, el preferir una cultura diferente a la tuya. Y que es de ahí donde sale este término, ¿no? Ay, malinchista. Que pues escuchamos frecuentemente que... Y es negativo. Ajá, y que viene haciendo que el significado es como... para aquel que tiende a valorar más lo extranjero que lo nacional, ¿no? Exacto. Sí, yo tengo aquí que... sí, es sinónimo, una persona... Es sinónimo de traidor. De traidor. O traidora. Es una persona malinchista cuando tienes tendencia a preferir lo extranjero frente a lo nacional. Aquella persona que tiene el deseo de creerse de algún país extranjero sin antes pertenecer a él. Eso se me pareció muy interesante. Eso sí lo encontré yo en internet. Porque para esas gracias hay muchos malinchistas aquí. Pues sí. Óyeme, entonces seríamos considerados nosotros malinchistas en algún tiempo cuando estábamos deseando estar de este lado de la frontera. Sí, no que nos creyéramos sajonas solamente porque nos íbamos a brincar la raya, ¿no? Pero habrá personas que sí tienen este sentir y a esas personas se les llamará malinchistas. También yo vi que es una actitud de quien muestra apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio. Pues básicamente es peyorativo, es negativo. Y ¿verdad? que de hecho pues le dijeron así a ella porque pues traicionó a los suyos, ¿no? Que es el concepto que se quedó. Y apoyó a los españoles en la conquista de México. Que esa es la historia que nos quedó. Que nosotros sabemos. No, pues ella le dio la espalda a su pueblo y ayudó a los conquistadores y fue así como... Pues, se adueñaron del país, básicamente. O sea, derrocaron las civilizaciones que existían en el momento y Cortés puso su estandarte y listo, es dueño de México. En resumidas cuentas. Y en este podcast lo que queremos es ver el otro lado de la historia. Y como mujeres está interesante, digo, nosotras dos, pero para todos aquellos que nos escuchen no son mujeres, está interesante ver este lado de Marina, la Malinche, de la Malinche. Que nadie, pues no muchos han visto, ¿no? No muchos han tenido el interés de, no sé, escarbarle un poquito más, de saber por qué, el por qué. Y pues solamente vamos a asumir cosas si no investigamos, ¿verdad? Ándale. Entonces, sí. Pues yo, ahora que me pusiste a trabajar en este tema. A trabajar, a estudiar. Estuve leyendo diferentes artículos y todo, que de hecho no encontré la enciclopedia, no me he puesto a buscarla. Ay, sí. México a través de los siglos. Cuando la saques, por favor, tráela. La traemos y la exponemos. Así es. Y estuve viendo diferentes, pues, documentales, etcétera. Y hay uno que me llamó mucho la atención, que se llama La Malinche, la princesa que fue traicionada. Y ahí nos da un panorama súper amplio y muy bien hablado de lo que fue ella, ¿no? De que era una mujer pues que tenía su corazón y de alguna manera sentimientos. Pues, no era como que la mala de la como época, la villana, ¿no? De toda esta historia. Sí. Entonces empezamos hablando un poquito de cómo de sus orígenes. Su origen. Muy bien, me parece. Pues digo un poquito y ya ahí vamos. Su verdadero nombre fue Malinali Tenépatl. Los aztecas la llamaron Malintzin y los españoles Marina. Nació entre 1496 y 1502, cerca de Coatzacoalcos, Veracruz, y su lengua era el náhuatl. Sí, porque en esa época, en el área donde nació, básicamente eran pueblos que estaban sometidos o sujetos a el imperio que ellos mismos se llamaban mexicas y hablaban náhuatl, ¿verdad? Pero tenemos en el náhuatl, déjame recordarme, cuando tiene mucho significado el nombre de ella, o sea, y por qué la llamaban así. Cuando en aquellos tiempos, cuando nacías en cierto día, y lo que pasaba era que tenían como un calendario, como ahora, o como los calendarios que ahora hacen, y que si naces este día, pues te llamas San Patricio, exactamente, o Lupita, Juan, así era anterior también. Ella nació en la casilla de Malinali, que era la diosa de la hierba. Entonces su nombre es como hierba, ¿no? Pero era
hierba mala o era nada más hierba así? En algunos lugares he visto que dice hierba mala, pero yo no he visto dicen hierba torcida, que era como un mal agüero, por así decirlo, así como que era algo, iba a ser algo muy malo, pero no, simplemente era basado en la diosa de la hierba, de los aztecas, o en el náhuatl. Y después, ya que iba creciendo, se supone, en algún lugar leí que la abuela le agregó el nombre de Tenépatl, no, pero en otros lugares solamente dice que le pusieron Tenépatl después porque tenía, significa la que habla con vivacidad, tenía el don de palabras, o sea, se expresaba muy bien, sabía expresarse enfrente de la gente. Pues dicen que aparte de eso, bueno, estamos hablando ahorita de cuando era chiquita, ¿no? Pero dicen que aparte de lo hermosa que era muy bonita. Que tenía una voz muy bonita también y que aparte de lo que dices, ¿no? Que poseía el don de hablar varias lenguas. Sí. Y pues imagínate. De adquirirlas. Sí, qué interesante. Y pues ya de ahí, ella nació princesa, fue hija del cacique de los Painala. Por lo que se asume que tendría una infancia feliz por los privilegios que su papá le daba. Pues imagínate el principio de su infancia, me imagino que debe haber estado feliz sin preocupaciones, sin nada. Aparte que el papá dicen que era un gobernante responsable. Bueno, ¿no? Se supone. Y que ella aprendió muchas de las cosas porque dicen que era una mujer culta, ¿no? Educada. Yo creo que pienso yo que por haber sido hija de un cacique, no era cualquier, voy a utilizar un castellanismo, no era cualquier plebeya, pues no era de una casta alta, básicamente de la nobleza. Y su educación por ende así era, fue. Exactamente. Y ¿puedo decir algo? Sí, acá, ya que estamos hablando Levanta de que la mano, por favor. Por favor, pues estoy levantando mi mano para decir algo. Que el hecho de que ella era de casta alta, de nobleza, por así decirlo, no es el vocablo correcto, pero traducido a lo que eran las civilizaciones mesoamericanas, es como nobleza, ¿no? De buena familia. Se le llamaba, su nombre dado era Malinali, pero debido a que era parte de la, por así decir, nobleza, era princesa, le llamaban Malintzin. La terminación T-Z-I-N se le agregaba a las personas que pertenecían a la nobleza. Entonces, por eso es que, como puedes ver Malinali, pues más que nada veías Malintzin. Entonces, eso quiere decir, ¿por qué le decían también Malintzin? Porque era nobleza. O sea, básicamente, en su nombre le estaban dando su lugar. Sí, y qué padre, ¿no? Sí, qué bonito. Qué bonito. Vivian Marciantzin. ¿Por qué no? De ahora en adelante, ya sabes cómo llamarme. Sí, te le voy a agregar el tzin. Pues lo curioso que se me hace de esto es de que por lo mismo de que era parte de la nobleza, el papá también me imagino que pues en cuestión académica, educativa tenía su nivel alto, ¿no? Y dicen que de su padre ella aprendió el arte de la ciencia y la astronomía porque el papá estaba muy interesado en todo esto. Áreas. Y debemos mencionar, ¿no? Que los aztecas, tanto como mayas y aztecas, eran buenísimos. Eran adelantadísimos en cuanto a eso, astronomía, dicen que el papá las de ella ciencias. hizo hasta una torre alta para ponerse en la noche a ver las estrellas y como estaba muy interesado en la astronomía, pues... Como un... ¿cómo le llaman? Un observatorio. Ándale, observatorio. Porque había varios, había pero muchos. Al aire libre, pero al aire con sus construcciones me la estoy imaginando, ¿no? Ya sé, sacaba su cobijita. No sé. Y pues ya de ahí qué padre. Es donde viene el primer tropiezo, o sea, la primera desgracia de su vida, ¿no? Imagínate ser princesa, tener un nivel de vida acostumbrada a ciertas cosas, siempre. Y luego de repente que te quitan todo. Dicen que, no sé si lo tengas ahí, que llegaron al pueblo unos cobradores de impuestos de Moctezuma y pues para exigir, pues ya sabes, ¿no? Todos lo que les pertenecía a ellos. Exacto. Pues creo que no, como que no estaban bien
económicamente, por así decirlo. Y creo que de alguna manera, pues el pueblo se viene abajo en pobreza. Okay, donde vivían ellos. Ajá. Okay. Y de ahí pues se lo llevan ya después a él, ¿no? Para sacrificarlo al papá de... Es lo que pasó, porque yo solamente leía que su padre murió. Ajá. Simplemente. Ajá, pues sencillamente. Aquí hay un poquito más. Una capsulita de la historia que se mete. Muy bien, muy bien. Entonces es por eso que... Se lo llevan, lo sacrifican. Pues ya ves que hay una imagen que vi que les arrancaban el corazón y los destrozaban ahí todo. Y pues queda sin su papá. Entonces, de ahí la mamá conoce a otro cacique, señor. Otro muchachón. Y tienen un hijo. Y pues esposo, que es el padrastro de Malizin, le dice que pues el hombre es el que tiene que heredar, no tanto la mujer. Y pues ya me imagino ahí el drama, ¿no? ¿Te imaginas? Y pues de ahí es donde empieza esta parte de la historia medio que dura. La mamá, qué triste, ¿no? Sí. Porque te digo, yo no sabía mucho de esto y me imaginé toda la escena. La mamá decide venderla como esclava a unos mercaderes de esclavos que pasaban por la zona. Sí. Tengo de las cosas que estuvimos leyendo que por cada una por su lado, ¿no? Pero sí, o sea, que después básicamente se convirtió en una persona incómoda en esa familia porque estaba la heredad del hijo del nuevo esposo de la mamá de Malizin, que por cierto tengo aquí que su mamá se llamaba Simatl, que también era de noble origen, pues estaba poniendo en peligro la heredad del hijo, del nuevo hijo, entonces de su hermanastro. Sí, porque ella era heredera natural. Natural. Aunque fuera mujer, ella le pertenecía. Le pertenecía, ¿no? Porque allí no eran como las monarquías europeas. No eran igual, aunque obviamente pues los hombres eran los que eran los jefes, ¿no? Pero ella no perdía su heredad por eso. Entonces sí, así como dices tú, decidió ella básicamente, la mamá, ¿qué madre hace eso? Venderla a estos mercaderes de esclavos. Yo leí que eran traficantes de esclavos y la vendieron en el área de, quién sabe si lo voy a decir bien, espero que sí, de Jicalango. Y entonces se la llevaron. Esa área se me hace que ya es básicamente de donde eran ellos, creo que era el pueblo, algo así como Painalá o Copainalá, que era cerca de Coatzacoalcos. Era básicamente la frontera. Era área mexica o azteca y por así decirlo, al sur era el área maya. Entonces, estos mercaderes de esclavos se la llevaron a ella junto con quién sabe cuántas mujeres más o niñas. Y niñas, porque dicen que tenía como entre 12 años, pues, ¿no? Imagínense 12 años. Chiquitita. Y la vendieron. Ay, no. La mandaron a otro lado y un idioma diferente. Exacto, porque ahí ya hablaban el maya. El maya. Y que de hecho, pues dicen que estos mercaderes se la vendieron al señor Pontochan. No sé si lo tengas. De hecho, sí. Aquí tengo que después, que tras una batalla, ¿no? Una pelea que hubo entre creo que hay gente ahí en Chicalango, si lo estoy diciendo bien. Alguien perdió, entonces a ese grupo lo dieron como, ok, pues tengan. Aquí tienen, con estos les pagamos a estas niñas en Potonchán. Era una batalla entre mexicas y mayas y pues Malinali o Malizin fue cedida como tributo al que se llamaba Tabascob, que era el cacique maya de Tabasco. Entonces, no solamente una vez la vendieron, la regalaron una segunda vez. La estuvieron ahí rotando, ¿no? La mandaron. Que dicen que, me llamó la atención en uno de los documentales que estaba escuchando, que ahí fue donde sufrió su segunda desgracia, ¿no? Aparte de que sintió el rechazo en carne propia de su gente, la traicionó su propia madre. Su familia. Y luego, pues no sé, ¿no? El pueblo
pues le dio la espalda. O sea, no, la vieron que la estaban vendiendo y vieron que era pues hija de su exgobernante y todo. Y nadie hizo nada por defenderla de esta injusticia ni nada. Y solamente tenía 12 añitos, ¿no? Estaba chiquitita, ¿cómo se iba a defender? Que no les hicieron ahí. Porque yo no creo que las tuvieran ahí. Las cuidaron como princesas. Muñequitas. Pues claro, o sea, que no. Los hombres la han de ver desde chiquito maltratado, violado, no sé qué tantas las circunstancias cosas. del viaje. Sí, imagínate, por supuesto. Y no creo que la tuvieran las han de haber tenido hasta amarradas y todo. Ajá, o sea, las condiciones no eran buenas. Ajá. Entonces, está sintiendo ella como, pues, obviamente dolor, tristeza, rechazo, injusticia. ¿Por qué me están haciendo eso? De princesa que la trataban como a esclava. De princesa, de tenerle pues todo dispuesto. Ajá. A esclava, a le tener que servir. El tzin. Le quitaron el tzin. Le quitaron el tzin a su nombre y se siguió siendo Malinali. Ajá, exacto. Y como dices tú, pues tú fue a la guerra entre mayas y mexicas. Ajá. Y fue entregada como tributo al cacique maya de Tabasco. Ajá. Y es ahí donde por un periodo de 7 años se aprendió el maya. Uh-huh. Que hay diferentes mayas, se supone que en esa área era el maya chontal. Pero sí, aprendió el maya. Y aparte que ya sabía su lengua de origen, ¿no? Que era el náhuatl. Sí, así es que ella sabía los usos y costumbres de su gente. Ajá. Y ahora estaba aprendiendo otra cultura, porque aunque estaban cerca, no en la misma área, sino en áreas cercanas o aledañas, sus usos y costumbres han de haber sido diferentes. Tenían idioma diferente. Sí. Así es que... Y imagínate llegar. Si uno, pues que vive en frontera, de repente llegas y si no tienes conocimiento, más que el conocimiento básico, pues te das a entender, ¿no? Como quieras. Pero haz de cuenta que ahorita yo me voy a China a vivir. Exactamente. Y no hay traductor como ahorita en el celular ni nada. Ajá. Y, o sea, ¿cómo le haces? Agua? ¿Qué me está diciendo? Observas, ¿no? Entonces, escuchas. Ahí te das cuenta también de la inteligencia que ella tenía, ¿no? Y la habilidad de palabra. Porque tú te imaginas que todas las demás muchachitas a las que se llevaron, todas aprendieron maya con fluidez. Claro. Tal vez algunas palabras. Yo pienso que no. O sea, tal vez hasta cierto punto, pero no con fluidez, como se dicen aquí. Porque sí, era una persona, una niña, una muchacha inteligente. Ándale. Muy inteligente, ¿no? Y lo que se me hace, pues no estamos muy lejos a esta realidad de que las mujeres en aquellos tiempos eran objeto de intercambio y era una mercancía con la que se les pagaba, ¿no? Era moneda de cambio, feo como dicen. Eso, sí. Pero dices, pues hoy en día no estamos, es diferente, se ve diferente, pero el tráfico, bueno, este es tráfico siendo. De humanos, se las roban y todos, pero antes pues igual, bueno, ahorita también las venden, ¿no? Sí. Y sí, no tenemos que ver en contexto, porque no había la libertad de expresión, no había, aunque ella cuando era hija de cacique tenía cierto lugar en la población. Se la respetaba. Tenía su respeto. Pero ya como esclava, no era esclava, era nada. O sea, era nada y tenemos que entender que no había el feminismo y los derechos de la mujer. Exacto. O igualdad de sexos o de género, ¿cómo se dice? Entonces, eso no existía. Olvídense de eso. No existía. Qué triste, ¿no? Sí. Digo, bueno, hemos avanzado. Hemos avanzado un poquito más, pero bueno, eso ya es otro tema. Eso es otro tema, que después abordaremos a la mejor. Tal vez. Depende de si nos interesa mucho o si ustedes quieren. Si quieren escuchar. Temas controversiales. Sí. Pero sí, ya después de eso, como se lo usaban para pagar deudas, todo lo que sea. Llegó el día en 1519 en donde conocería a ¿quién? A Hernán Cortés. Junto con otras 19 mujeres. Malincheli, ¿no lo estoy pronunciando bien? Malintzin. Fue entregada junto con otras mujeres y un juego de mantas, hazme el favor, y piezas de oro, así como si fuera pues otro objeto más. Era otro objeto más. Fue entregada a Hernán Cortés. ¿No? Y les quiero yo dar una idea de, ya llegó Hernán Cortés a América. Sí, eso te pertenece. Esto es tuyo. También dice que plumajes de aves exóticas. Yo me imagino quetzales ahí bien hermosos, ¿no? Pero sí, pues Hernán Cortés, ¿cómo llegó Hernán Cortés ahí al área de Tabasco donde se encontraba Malintzin para que se le hayan dado de tributo? Pues haz de cuenta que él
era un estratega, era brillante también en su forma de ser, pero era un tramposo, porque había llegado a Cuba, que había sido ya básicamente... había sido conquistada por Diego de Velázquez en el 1511. Entonces, él se hizo gobernador de Cuba. Entonces, ahí es que llegaron estos navíos, ¿no? Y ahí es que llegó Hernán Cortés y después había ahí como que una indiferencias entre Velázquez y Cortés. Cortés que era muy autónomo. Él quería hacer las cosas a su modo, a su ¿no? manera. Que de hecho... Ahí dejó a su esposa. Ahí dejó. Ajá. Su esposa era, creo, hermana de Diego de Velázquez. Pues, o sea, hubo un tremendo borlote, yo creo. Ahí. Drama. Pero sí, ahí para cuando se fue a Yucatán, sí, ahí dejó a su esposa en Cuba. Pero Diego de Velázquez había sido mandado pues por el rey Carlos V, ¿no? Para conquistar y para poblar Cuba, que era, habían llegado a Dominicana y Haití primero, y después de ahí pues estaban haciendo el avance hacia el oeste. Pero él ya se había hecho gobernador de Cuba y mandó expediciones a Yucatán. Entonces mandó la primera expedición de Yucatán era con Francisco Hernández de Córdoba, eso fue en 1517, y haz de cuenta que los nativos, ¡cuílele! Los regresaron, o sea, tuvieron una batalla y se regresaron. En la segunda expedición que mandó Diego de Velázquez, llegaron a explorar Yucatán, ¿no? Y descubrieron Cozumel. Cozumel es la isla y en aquellos entonces era un importante puerto naviero. ¿Se dice naviero? Naval. No, había comercio y era también un área de religioso importante. Ahí se encontraba básicamente el templo de la diosa Ixchel, que es la diosa de la fertilidad. Ahí iban, hacían sus tributos, sus ritos, era importante tanto religioso como mercantil. Era como un área donde pasaban las cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde conocieron, ellos hicieron eso y se fueron en esa segunda expedición, pudieron llegar hasta Yucatán. Pudieron llegar hasta los ríos que son Usumacinta y Tabasco, que ahora es Río Grijalva, o antes era Río Grijalva, y siguieron a las islas de Veracruz, unas islas que se llaman Sacrificio. Pero ahí es donde conocieron a los totonacas, que son otra tribu, otro grupo indígena. Y ellos son los que les hablaron de los mexicas, a los españoles. Esto es antes de conocer a Malinali. Antes de que se la dieran. Y esto ni siquiera Hernán Cortés había puesto el trasfondo histórico de cómo llegó Hernán Cortés. Entonces ellos regresan a Cuba y traen esta información y traen regalos. Traen oro, porque entre los regalos piedras y plumas y mantas y pieles hay oro, ¿no? Entonces... Diego de Velázquez está así como, necesito que vayan un poquito más para allá y porque necesitamos llevarle oro a nuestro rey. Imagínate qué bien parado nos vamos a ver, qué importantes. Y en la tercera expedición pone Hernán Cortés, él es el que los va a liderar, ¿no? A ultimadas cuentas, Diego de Velázquez, que es el gobernador de Cuba, yo creo que porque ya enamoró a la hermana y a la otra hermana y se casó con una, traían sus rollos ahí. Románticas ahí. Sí, le canceló el viaje. A Hernán Cortés dijo, ¿sabes qué? Mejor ya no te voy a mandar. Siempre no. ¿Y qué crees que hizo? Pues se fue. Obedeció, seguramente. Seguramente. Era medio tramposo, pero era perseverante, ¿no? Entonces él, haz de cuenta que agarró, se fue, no sé si fue como a otra ciudad ahí en Cuba y agarró más soldados y se llevó varios navíos. Ahí gente, en la historia dice que son 11 navíos, 500 soldados, no sé cuántos cañones y cosas así, ¿no? Entonces iba bien preparado. Llegan a Cozumel y ellos ven de primera mano un rito a la diosa Ixchel, ¿no? Y ellos así como... ya tenían a un intérprete. No sabemos, en un lado yo leí que era mujer, que era una indígena maya del área, y en otro que era hombre, pero no mencionan exactamente, solamente lo mencionan como... Yo escuché un tal Jerónimo por ahí. Ese es otro, pero el que era nativo, Melchorejo, así le decían. Y cuando se expresaba, cuando se expresa...
¿Dónde está el otro cronista? Se expresa como la lengua que encontraron ahí, la lengua que traían ellos, Bernal Díaz de Castillo. Él decía, no, pues la lengua que traían ellos podía hablar el idioma de los nativos, ¿no? Entonces, haz de cuenta que ella, o él, el Melchorejo, les está explicando lo que están diciendo el sacerdote de la diosa Ixchel, ¿no? Y él dice, pues no me gusta eso porque es malo. O sea, es que todo eso es malo. Diles a ellos que yo les traigo un Dios mejor. Y entonces destruyeron las reliquias, no el templo, pero pusieron, creo, una virgen María, no sé de dónde, pero una virgen como una imagen, una efigie, ¿no? De la Virgen y una cruz. Entonces, así como... Ahí es cuando ya empezaban a meter su religión, sí, ¿no? Sí. Y por eso es lo que les estaba dando el coraje. Sí, la gente ahí como... ¿Qué está pasando? El sacerdote les contesta así como... No, y pues para ellos que eran sagradas sus cosas, sus reliquias, sus ritos. Y ellos... ¿Cómo les explicas, pues, a alguien que nunca en su vida ha escuchado de este otro Dios? ¿Cómo les explicas si ellos tienen años, siglos haciendo lo que sus hacen? Rituales sus rituales y sus dioses y lo que conocen. Tradiciones, Entonces estaban así como, no, pues mis ancestros me han dicho que esta diosa es buena. Así es que yo nada más tengo que sacrificar unos cuantos. ¿Me entiendes? Derramar la sangre por las pero todo escaleras. Todo bien, todos estamos contentos, ¿no? Entonces ya, eso así es como empiezan. Y después ahí mismo en esa isla es que se enteran de que había 2 prisioneros españoles cruzando el charco, básicamente cruzando, pues estaban en la isla llegando a lo que es el México continental, ¿no? La península de Yucatán. Entonces agarran los nombres, quiénes son, pues vámonos a rescatarlos. Diego de Velázquez los había mandado solamente a rescatar. A esos 2 españoles. A esos españoles y no a poblar, no a conquistar. Pero ¿qué dijeron? Y descubrir, ahí entró la rebeldía una vez más. Exactamente. Entonces llegan a Yucatán y sí encuentran a estos dos, pues dicen prisioneros, ¿no? Pero ya se habían asimilado ellos a lo que era lo maya. Porque una persona... ¿Dónde tengo el nombre? Verán, ahorita lo encuentro. Pero uno de ellos es el que estaba sirviendo de intérprete. También. Jerónimo de Aguilar es que empezó a servir de intérprete. Ya salió Jerónimo. Ya salió Jerónimo. ¡Yay! Pero sin embargo, estaba también el otro prisionero. En las cartas o lo que es la historia de Diego, no es cierto. La historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz de Castillo. Él ahí menciona que el otro prisionero español le dice así como, ay, ¿qué van a decir de mí? O sea, yo ya tengo familia aquí, ya tenía esposa. ¿Para qué veniste a rescatarme? Ay, no se hubieran molestado. Básicamente no se hubieran molestado porque mira, y el escrito dice, es que ya tengo la cara labrada y tengo mis orejas horadadas. O sea, estaba tatuado, era maya. Paréntesis, explica quién era Bernal, Díaz del Castillo. Ay, me pones en un predicamento. Es un cronista, es un cronista. Pero me gustó lo que me explicaste, que él venía con ellos, venía apuntando todo. Todo lo que pasaba, él lo apuntaba, era el cronista. Entonces de ahí es que se sabe todo esto de que traía las orejas. O sea, todos estos detalles que dicen, bueno, pues ¿de dónde lo sacaron? Pues era porque esta persona estaba apuntando todo lo que pasaba, las pláticas que eso que es tenían. lo que se me hizo interesante porque yo escuchaba mucho hablar de él, pero dije, a ver. ¿Quién es? Y como él había varios más, ¿no? Pero él es el que iba con Cortés en el momento. Entonces, esta persona se apellidaba Hernández. Ahorita que encuentre el nombre, se los paso. Creo que se apellidaba... No, Guerrero. Se apellidaba Guerrero. Él dijo, es que ya tengo mis 3 niñas. En el escrito ahí de Díaz de Castillo dice, mira qué bonitos están mis hijos. Por favor. Déjame aquí. Haz como que no me viste. Exacto. Si te preguntan, diles que no me viste. Sí. Y él decidió no regresarse con los españoles. O sea, se quedó con su familia, con su nueva esposa, su vida. Ya tenía su vida. Entonces ellos así como, bueno, pues está bien, pues continuemos, ¿no? Y se llevaron a Jerónimo de Aguilar y él, como ya había vivido, pues, creo que eran como 7, 8 años, ya había aprendido el maya. Entonces creo que Melchorejo se había quedado en Cozumel y tenían a Jerónimo Aguilar, traductor. El traductor. Entonces él es el que
el que iba a seguirlos con ellos. ¿Y en qué parte entonces viene siendo que les dan ¿qué pasó a las mujeres? Ajá. Es cuando le llaman la batalla de Centla. Es cuando cuando ya llegan allá a Tabasco. Haz de cuenta que de Yucatán siguieron navegando alrededor de las costas, por toda la costa, y llegaron al río Tabasco. En esa área es que llegaron, ¿cuándo sería? En el 12 de marzo de 1519 llegaron los españoles ahí y se encontraron ahí. En cuanto bajaron, celebraron la primer misa, porque iban, o sea, eso era su forma. Ellos llevaban a su padre, al fray, era Fray Bartolomé de Olmedo, y traían el capellán de la Armada, que era Juan Díaz. Entonces, en cuanto llegaron allá, cuando tocaron tierra, oficiaron su primer misa. Es la primer misa en territorio continental americano. Mira, qué interesante. Sí, por eso tienen la fecha. Por eso el cronista apuntó la fecha, porque estaba marcando historia. Sí, entonces él les dijo, llegaron y pues vieron, había gente, obviamente los nativos, ¿no? Y ¿saben qué? Pues necesitan ustedes traernos agua, comida, y aparte pues dejen a sus dioses, vuélvanse cristianos. Así como, ¿y por qué? ¿Y por qué? Entonces, pues obviamente no. Que de hecho me llamó mucho la atención, pues ya ves que les dieron a estas 19 mujeres y las bautizaron a todas porque pues era parte de sus rituales, de sus tradiciones, etcétera. Y aparte de que decían que mientras ellas no estuvieran casadas, ellos podía haber concubinato, ¿no? Exacto. O sea, aunque tú estuvieras casado, pero ellas no están casadas. Entonces las bautizaban. Las bautizaron, sí. Y que de ahí, entre ellas estaba Marina, y Hernán Cortés le puso, estaba, en aquel entonces, ¿cuál era el nombre de Marina? Malintzin. Y le pusieron Marina, porque era, Marina era mamá de Martín y Cristina, que eran los papás de Hernán Cortés. Entonces hizo una combinación de los nombres. Pero a Marina le tocó un pariente lejano de Cortés, que era Portocarrero. A él se la dieron. Pues se cuenta que ellas se las dieron como tributo después de cuando se hizo la batalla de Centla. Los nativos perdieron. Entonces, como buenos perdedores que fueron, aparte les llevaron regalos, les llevaron igual piedras y que las cosas mantas, que ellos, y las mantas y las pieles, plumas, las cosas que ellos tenían como cosas preciosas, y les regalaron a sus 20 mujeres. Pero sí es se me hace muy curioso porque así como, ok, pues las voy a repartir entre todos mis capitanes, pero primero déjame bautizarlas, porque si no, pues no podemos hacer uso de ellas legalmente. No. Y tremendo. Después de ahí se embarcaron, ¿a dónde? Creo que es San Juan de Ulúa. Seguían en la costa, o sea, iban rodeando la costa del, pues lo que ahora es el Golfo de México, ¿no? Y se iban hacia San Juan de Ulúa. Donde llegaron ahí los embajadores de Moctezuma, ¿no? Sí, haz de cuenta que llegaron como no digo que en Chinampas. Que querían ver como que las intenciones. Sí, querían ver quiénes eran. Dicen que de hecho, pues había un exprisionero de los mayas, algo así leí, no sé si tú leíste, que serviría de intérprete. Es que había, pues él es Jerónimo. Jerónimo Aguilar. Sí. Pero él no entendía el náhuatl. No entendía náhuatl. Entonces ahí, sorpresa, viene. ¿Quién creen? Llega, pues ahora ya con Marina, su nombre cristiano. nuevo, Marina. Andaba estrenando nombre. Y pues dio la sorpresa a todos cuando se dieron cuenta de que hablaba el náhuatl, el maya con fluidez, perdón. Y el náhuatl, porque era pues su lenguaje materno, ¿no? Entonces, ¿cómo le haría? Sería así como, levantó la manita. Disculpen, pero yo lo entiendo. Yo sí entiendo lo que están diciendo. Y pues ahí también te das cuenta del trasfondo que tenía. No era cualquier persona sumisa que yo mejor no digo nada. O sea, ella ya venía inculcada de chica, yo creo que era una a dar persona sus importante, ¿no? A su lugar, por así decirlo. A pesar de que había vivido todo este tiempo, pues ya ves que la vendieron 7 años ahí con los mayas y todo, ella luchó de una manera por su lugar poco a poco, ¿no? Y vi creo que era un documental donde
le llamó la atención también a Cortés, o sea, se la dio porque él estaba casado, ¿no? Se la dio a Portocarrero, pero que le llamó la atención no solamente su belleza, porque se dice que sí era bella, bonita, era bella, sino yo creo que su porte, su carácter de no, como dices tú, de que no era sumisa, cualquier, y sin menospreciar, sino que no era, como dices tú, cualquier plebeya, sino que venía educada. Tenía abolengo. Ándale. Tenía abolengo, entonces ella sabía, no que sabía su lugar ahorita era esclava. Pero sin embargo sabía que ella podía aportar. Exacto. Y dicen que a partir de ese momento Marina serviría de intérprete hasta que aprendió a hablar español. Sí. Qué interesante porque primero era dependiendo, ¿no? Se hablaba el náhuatl porque cuando se encontraron con la flota de básicamente los llegaron a encontrar a la costa, a los españoles, una flota que venía de canoas mexicas que venían de parte de Moctezuma, el segundo, que es Moctezuma Xocoyotzin. Pues ellos se encontraron, estaban hablando náhuatl y Jerónimo Aguilar se quedó, no comprendo. Entonces, la forma en que se hacía entonces era Marina escuchaba el náhuatl, lo traducía, lo interpretaba al maya. Y luego Jerónimo del maya al español. Entonces, ella todavía ahí, pero fíjate, las ganas y la inteligencia para querer aprender. Y fue ahí cuando aprendió ella español, que ella empezó a volverse inseparable de Hernán Cortés, que dicen que tenía en ese tiempo que 19 años, y pues Hernán Cortés vio su belleza, su inteligencia, joven, y pues que empezó ahí esta historia de amor. Pues sí, un amor. Entre que sí, entre que no. Se gustaron. Se gustaron porque hubo química. Hubo química, al menos en el momento, y ella, yo me imagino que, óyeme, ¿cómo no? O sea, estás mirando a esta persona, estás mirando lo que ha estado haciendo, o sea, es una persona importante, ¿no? Aparte de que venían del mar. Tenemos que saber y entender que las culturas mesoamericanas, tanto los aztecas como los mayas, en algunas de sus profecías que tenían, ellos decían que su dios, para los aztecas, Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada, iba a venir del este, es el que iba a venir del mar. Entonces, de repente llega alguien de allá. Y diferentes a ti, un poco al menos, diferentes. Sí. Y entonces vestimenta todo, diferente. Oye, metal relucían. Hablan a la lengua, todo, ¿no? Sí, y de hecho, lo que mencionabas hace ratito, ¿no? Que les decían la lengua, ¿no? Cortés le dijo que era su lengua, le dijo a ella, y le pidió que fuera fiel intérprete, o sea, que le dijera todo tal y cual, ¿no? Tal cual. Y le daría grandes mercedes, la casaría y le daría libertad. Entonces, imagínate, ya escuchas libertad, ahí está tu esperanza y dices, le voy a echar ganas. Claro que sí, supervivencia. O sea, ¿quién está peleado con eso? Con eso, el ser libre, después de haber sido esclava para desde diferentes. Los 12 años ya vendida. Y que te prometan libertad. Este señor es bueno para mí. Y aparte, no está feo. O no, para mí, o sea, ha de haber pensado eso, pues mira, no está mal al ojo. Ándale, no sé. Sí, pues. O sea, y pues después, se enamoró. Y me imagino que también la haber tratado, comparado a como la han de haber tratado los otros. Siendo esclava, de repente llega y pues le gusta y le ve el valor, entonces la trata bien. Entonces la empieza. Y pues imagínate, después de vivir, pues, esclavizada, que te traten mal, de repente tener un poco de esperanza y decir, voy a ser libre, me van a dar, en algún momento me van a casar bien y todo esto, pues dices, le voy a echar ganas. Es mi patrón, pero igual pues ya era su patroncito ahorita. Ándale. ¿No? Y dicen que eran tan unidos que los mexicas le pusieron a ambos este término que sale, malinches. Sí. Porque pues entre los dos, a los dos iban a desempeñar un papel que iba a ser crucial en la historia de México, ¿no? Sí. Y lo podemos ver en lienzos, lo podemos ver en pinturas ahora modernas, ¿no? Pero hay un lienzo en Tlaxcala donde se muestra, está hablando Hernán Cortés con los tlaxcaltecas, ¿no? Y está justo atrás de él Marina, la Malinche. Entonces,
yo quiero pensar que su corazoncito, tú sabes, ¿no? Pues tenía esperanzas y estaba enamorada y pues el Señor claro, tenía pues autoridad. no deja de ser un ser humano, pues, porque claro. pues qué tan maquiavélica podría haber sido como para estar ahí tramando en contra de todo un continente. Me voy a vengar, que es algo que, bueno, más adelante lo voy a decir. Vamos a ver. Pero ¿en qué manera ella aportó, no? En esta, pues en lo que estaba traduciendo de alguna manera, pues como ella vivió en el área, ella dio conocimiento sobre las costumbres sociales y militares de su pueblo y también llevó a cabo misiones de inteligencia y diplomacia. Y así cambió pues radicalmente la vida de ella, ¿no? Pues imagínate todo lo que aportaba y todo, ella fue empezó a ser crucial en todo esto. Era consejera de Hernán Cortés. Por lo mismo, ella tenía la ventaja de conocer las costumbres y, mira, cuando se hace esto es porque quiere decir, o de esta forma se alinean. Y pues ella también como hija de un gobernante. Sabía hasta lo más hasta elevado, lo que no por sabía así decirlo. Cualquier persona. Y pues ahí también Hernán Cortés. Ese es otro. El otro. Perdón. Hernán se dio cuenta de que ya sus modales y sus cosas no eran las típicas de cualquier persona, como habíamos dicho, ¿no? O sea, entonces no era ya cualquier plebeya. Empieza toda esta historia. La historia. No, está súper, súper interesante. Y también te quería mencionar, antecitos de que tengamos que hacer una pausa, pero cuando llegaron estos le llamaban, bueno, ahora en español, embajadores, ¿no? De Moctezuma. Ellos llevaban sus pintores, ¿leíste? Llevaban sus pintores y estaban me imagino, como escribanos querían que esa entrevista que se diera con Cortés, con el que venía del mar, con el que yo creo que ya había estado escuchando que derrotó al señor de Tabasco y todo eso, que iba avanzando. Querían saber exactamente cómo se veía. Yo pienso que debe haber dicho, en unas partes leí que quería saber pues, si se veía como un dios. Si se veía como un dios o no se veía como un dios. Y ¿será mortal o será inmortal? O sea, díganme. ¿Y cómo viene? ¿Será mitad hombre, mitad animal? Y luego pues ahí les van llevándonos sus dibujos con caballos. Imagínate. También dice aquí que andaba diría uno en el norte, de fachoso Cortés y que les enseñó, ¿no? A ellos, a los embajadores, que les enseñó sus armas, no sé si sus cañones, pero sus pistolas aquí, que puro arco y flecha y el macehuatl. Imagínate, ven eso. Y en los caballos como para amedrentarlos, pero que de todas formas los trató con mucho respeto, ¿no? Entonces ahí van los embajadores y llevan esta información, pero Moctezuma así como le mandó también regalos, pero así como, así, bye, adiós. O sea, como que pinten su raya. Regalitos y que su estancia sea breve, por favor, no se queden mucho tiempo. Entonces, pues imagínate, ¿qué tales regalos les ha de haber mandado Moctezuma, el gran Moctezuma en su imperio? Que haya haber dicho Cortés, ¿por qué me tengo que ir? ¿No? Sí, mira, puede haber más. No, y luego pues ya tenía su marina ahí, ¿no? Ya a su lado. Que de hecho, pues, pues ya dijimos, ¿no? Nosotros aquí haciendo esta historia de novela, se enamoran. Los dos se enamoran. Y por ahí del 1522 tienen un hijo. Sí, que se llamó como Martín. Martín. Y se instalaron en Coyoacán, ¿no? Que fue ahí cuando la esposa se entera de que no está muerto. Que andaba de parranda. Que andaba ya muy contento. Y se deja pues venir de Cuba, ¿no? Al enterarse que estaba vivo. Y pues, ¿qué pasó con Cortés? No tuvo más remedio que casarla con el hidalgo Juan Jaramillo. ¿no? Sí, pero para esto, Malintzin, porque también los españoles le decían Doña Marina. Fíjate, o sea, no nada más Marina, a secas, como dice uno, sino Doña Marina. Le mostraban su respeto porque ya veían que ella era una pieza importante para lo que se estaba haciendo. Muchos dicen que sin la ayuda de Doña Marina, no, la conquista de México hubiera tomado mucho más tiempo. No hubiera sido tan rápida, porque si te pones a ver fechas, fue cuestión de meses. Y aparte dicen que si no hubiera estado ella, hubiera sido esto bien también sangriento, ¿no? También. Más
más trágico. Es la idea de sí, el malinchismo y lo que tú quieras. En ciertas partes he visto que ella con su diplomacia, porque también para los dos lados básicamente utilizaba la diplomacia ella había aprendido de las costumbres de los españoles. Tú sabes, hacían sus misas y tenían un dios, pero ellos eran básicamente vasallos de un rey que estaba en otro lado. Entonces, como venía Cortés queriendo cristianizar esta área de América y que se se sometieran al reinado de Carlos V, y ella decía, bueno, si se hacen vasallos del rey que él menciona, ya no los pueden matar. O sea, si dicen que si reniegan su religión y se hacen vasallos del rey, van a sobrevivir. Ella estaba viendo el futuro, básicamente. Entonces, por eso es que usando su habilidad para interpretar, para poder comunicar y para poder aconsejar, tanto aconsejaba a Cortés como aconsejaba a los tlatoanis, como aconsejaba a los regentes de los pueblos a los que iban. Entonces les decía, sométanse, porque miren, o sea, va a estar bien, así no va a haber tanta guerra. Como mediadora, pues. Como mediadora, sí. Y fíjate, de hecho, porque uno piensa, se puso de este lado y no ayudó a los otros y no creo. Fue malinchista en ese aspecto de que nada más pensaba, se olvidó de su gente, pues. Exacto. Pero me encantó una leyenda, o no sé si es leyenda, pues dicen que se hizo leyenda, mito, o puede que, pues ya ves que tenían a su gente ya apuntando todo. Que sea verdad, ¿no? Que dice que cuando Marina tenía 22 años de edad, se volvió a encontrar con su madre y medio hermano, cuyo pueblo ya había sido sometido por las tropas de Cortés. Y la mamá se da cuenta de quién era este indígena, ¿no? Y se me hace conocida. Tu madre es tu madre. Sí, no, la sangre llama. Que tenía el poder y respeto de los españoles. Dicen, ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo le hizo? Y que la respetan y que tiene autoridad. Y dicen que en cuanto la vio, cayó al suelo de rodillas y no dejaba de pedir perdón. Mientras que su hermano seguía de pie como inmutable, pero con la cabeza abajo, como que de alguna manera... Ya tenía respeto porque como ya el pueblo donde vivían estaba sometido al gobierno, bueno, no sé si gobierno, a los españoles, ¿no? Me imagino, él no la conocía. Ándale, o sea, pues no, porque a los 12 años ya la habían mandado. Ya la habían mandado a otro lado, entonces él, acá pues no sé qué sea, pero bueno. Porque mi mamá está llorando. Pero él debe haber agachado como diciendo chinga. Por respeto, no, porque hoy no me vayan a mandar a hacer sacrificios. Y dicen que ambos estaban esperando pues la justa venganza de una heredera traicionada. Obvio. Pero Marina no era una simple esclava, ahora era una mujer temida, respetada por todos. Pero ahí sale su verdadera naturaleza, que es lo que me gustó mucho, ¿no? Pues era una mujer de gran corazón. De gran corazón. En ese encuentro... No malinche. Dicen que en ese encuentro los soldados españoles la miraban para esperar la orden de ejecutarla. Pero ella, en lugar de eso, se levantó de su silla, caminó hacia ellos, los abrazó, perdonándoles la vida. Y dicen que les dejó como regalo un par de huaraches de oro que su madre, en señal de respeto y agradecimiento, enterró en lo que se le dice hoy como el Cerro de la Malinche. Oh, wow. Que dicen que siguen enterrados ahí, en algún lugar. Y que pues debido a esto que pasó, esta pues escena, pues mucha gente lo estuvieron viendo, de los que iban con ella y de los del pueblo indígena. Marina se ganó todavía más el respeto y la admiración de todos los que lo conocían. Dice que la mamá y, bueno, el hijo, ¿no? Pues básicamente le tenían miedo. Tuvieron miedo cuando iban, o sea, cuando Marina llegó al pueblo, o sea, porque cuando se dio cuenta de quién era, dijo, no, ahora sí me va. Por eso es que le estaba pidiendo perdón. Ándale. Como no, le temió. Por como vio que tenía poder y tenía autoridad. Y sí, que les hizo regalos y esos sandalias. Esos guaraches de oro. Ella iba, de hecho, es porque ya habían conquistado Tenochtitlan, que era México, era Texcoco, que era básicamente, que por cierto quiero mencionar, que cuando Hernán Cortés, cuando ellos llegaron a Tenochtitlan, que vieron la majestuosidad de la ciudad, de qué tan hermosa y qué tan organizada y limpia y todo así impresionante. El cronista Díaz del Castillo dice que él
básicamente lo comparó con un sueño. Era como un sueño. Y era precioso. También algo fuera de lo común de lo que ellos estaban acostumbrados a ver, hablando también arquitectónicamente y todo, y las vestimentas también, ¿no? O sea, todo en general era como un sueño. Era como un sueño. ¿Dónde estamos? Tanto Palacio, es la ciudad de los palacios. Es la ciudad de los palacios, tanto Palacio. Fueron bien tratados, fueron bien recibidos, por cierto, pero pues tenían un plan, ¿no? Sí. Y sí, o sea, obvio, la Malintzin ayudó mucho, pero queriendo no derramar tanta sangre, quiero yo suponer que se hizo esto. Sí. Y entonces cuando fue al área que sería como Coatzacoalcos, vamos a seguir diciendo Coatzacoalcos, que fue cuando volvió a ver a su mamá y a su hermano ya crecidito, no sé cuántos años tendría, pero iban camino a Honduras, porque allá iban también a hacer. Esa fue básicamente la última misión de intérprete que tuvo Marina antes de ya irse con su esposo Jaramillo, con quien lo habían casado. Dicen que era un buen hombre, procurador del Ayuntamiento de la Ciudad de México, ¿no? Era un buen hombre, pues sí, sí, era un buen hombre y pues la trató bien. Tuvieron una hija más, o creo que una hija más, no sé si más, pero sí que tuvieron a María Jaramillo Malinali o Malintzin. Una hija más. Una hija más. Entonces, haz de cuenta que pues, ya era una señora de su casa. Y en cuanto a su deceso o muerte, ¿qué tenemos? Tenemos fechas diferentes, ¿no? Sí. Bueno, unos dicen, las fechas no las tengo exactamente aquí, pero dicen unos que murió de una enfermedad, que era viruela. La viruela que habían traído los españoles. Y otros dicen que Hernán Cortés la mandó matar para que, ya ves que lo iban a enjuiciar o algo así a él, como que para que no dijera, no sé, ya ves los diferentes mitos, ¿no? Pero lo que me llama mucho la atención de su historia es de por ejemplo, esta historia de la leyenda esta que te conté, es de cómo si hubiera sido tan mala, como dicen, pues matas ahí a tu hermano, a tu mamá, a todo el pueblo. Terminas con todo mundo, o sea, ¿qué te importa? Entonces, de alguna manera, pues, no sé, ¿no? Te das cuenta de que tenía sus buenos sentimientos, sí, ¿no? O sea, tenía su corazoncito. Y algo que me gustó es esto, pues, o sea, todo lo que pasó. Dicen que Marina pasó de ser princesa, esclava, de esclava a mercancía, de mercancía a traductora, de traductora a regidora y casi que reina. Casi que reina, casi que presidenta. Porque dicen que hay, ya ves, como habíamos mencionado, que está el lienzo de Tlaxcala donde se mira a Cortés y atrás de él miramos a Malintzin cuando estás haciendo su trabajo de traductora. Pero sin embargo dicen también que existen como, no sé si lienzos, no sé si pinturas o crónicas o códices de la época donde ella se encuentra sola en una posición de dar órdenes, como que tenía tanta autoridad, se le había dado tanta autoridad e importancia que ella podía tomar decisiones y poder dar como mandatos. Tengo yo aquí las dos fechas probables de muerte, ¿no? Aquí se dice, en algún lado se dijo que entre 1528 o 1529 había muerto debido a la plaga de la viruela, como habías mencionado anteriormente. Y otros, el historiador Sir Hugh Thomas pone su fecha de muerte alrededor de 1551 porque él, que es un historiador y había estado estudiando eso, encontró unas cartas en España donde mencionan que está viva en el 1550. Sí. Se supone que hay cartas del hijo, porque a Marina, a ella le quitaron su hijo porque era el primogénito de Cortés. Ella no lo pudo criar. Básicamente era parte de la corona. Otra desgracia, ¿no? Otra desgracia. Su hijo Martín, ella no lo pudo criar. Entonces él fue criado por otras gentes a la usanza de la corona española, ¿no? Y también lo regresaron a España y creo que había comunicación con su mamá o mencionaba a su mamá que estaba viva por esas fechas. Así es que, ¿cuándo fue?
¿Quién sabe? No sabemos. Pero era una jovencita todavía. Pero 29 años tenía, estaba chiquita. Estaba jovencita todavía. O sea que todo esto que si te fijas, toda esta historia, pues en sí no. En un periodo súper pequeño. Parece como si hubiera pasado años y años y años y fue poquito. Súper poquito todo. Pero wow, o sea, qué cerebro. Sí. Qué interesante y qué impresionante. Sí. Y quisiera... Ahorita estuvimos así como en modo súper rápido, sí, pero... Qué padre poder extenderse en cada detallito y aprender todos los detalles que existen. Sí, pues fue en sí un breve resumen de su vida y pues un poquito también de la conquista. La conquista sería otro tema interesante. Nos tomará varios episodios poder desarrollarla, pero no, súper interesante. Pero por esta vez nada más tocamos el tema de la Malinche para que sepan un poquito de su contexto y que puedan también tener otro punto de vista de lo que fue su vida y de lo que aportó a la historia. Todo. Y como mujer, cómo luchó en contra de todas sus adversidades para llegar al lugar donde llegó a estar. Quisiera, esperamos, yo creo que nuestro gusto sería que con esta plática y con las que vengan hayan pues aprendido algo que no sabían. Tal vez vayan a poder ver a Malinali con otros ojos, con ojos nuevos, de no nada más, Malinche, nos dio la espalda, prefirió a los extranjeros, sino no, todo lo que llevó a esa mujer a hacer lo que hizo y las razones tal vez. Y cómo en medio de todas las adversidades que vivió. Salió adelante. Como hierba. Exacto. Como hierba. Así es que y no se dio por vencida, al contrario, llegó a ser una mujer de posición y todo. Sí. Mucho que aprenderse. Mucho todavía, sobre todo el carácter, ¿no? Sí, el carácter. Exacto. No se dio por vencida. Para nada, nunca. Ahora sí que hierba mala nunca muere. Bueno, ella sí. Bueno, sí murió, pero eventualmente, poquito. Pero sí. Bueno, damos por cerrado este capítulo en la historia por el momento, tal vez segundo episodio o tercero, cuarto, ¿cuál será? Ya perdí la cuenta. Ya sé, no sé en qué vamos, pero esperemos que el siguiente, después de la Malinche, sea también igualmente bien interesante. Sí, no estén esperando que vamos a dar continuación a esto, va a ser así. Vamos a brincarnos en la historia. Tal vez no sea Hernán Cortés, tal vez sea, no sé, los Tudores o algo así. Exacto. Quién sabe, no sé. Tal vez a Leonardo da Vinci o ándale, vamos a tener que platicar. ¿Sabes quién? Van Gogh. Bueno, no sé, vamos a platicar y sacar ahí. Pero encuestas. Sí, a ver, si tienen alguna pregunta o si les gustó alguna parte de lo que hablamos, de lo que platicamos, pues ahí avísenos, déjenoslo saber. Si tienen, no sé, alguien que quisieran que investigáramos y platicáramos, que nos echemos un cafecito en su honor, díganos también. Así es que esperemos que haya sido ameno, de su agrado, que no se hayan aburrido. Nosotras no nos aburrimos. Podemos seguirle aquí. Nosotros podemos seguirle, no se preocupen. El deber nos llama también. Somos madres, así es que tenemos que seguir adelante con nuestro día, pero igual. Y ya una parte de la cuota del día de hoy ya nos la gastamos. Sí, ya. Vamos a llegar sin palabras a la casa. Sin palabras para el resto del día. Nada más. Más o menos, ni fueron tantas. Al menos así se siente. Así es que, pues, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este personaje y pues nos vemos la próxima. Muchas gracias. Seguimos aquí. Síganos en los lugares usuales. Sí. Síganos Gastando Palabras Podcast. Nos vemos. Bye.